Muy buenas a todos y sean bienvenidos al canal del Relator JS. Para esta ocasión les traigo el segundo video del capítulo 3 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. En el inicio de este capítulo vimos en qué andaban el grupo de héroes. Lo más relevante de eso fue ver que Kaori está desarrollando un poderoso sexto sentido. También vimos cómo Hajime regresó a Ur con todos para informarles sobre el ataque del ejército de monstruos. Y aunque al principio Hajime no quería ayudar porque no era su responsabilidad proteger el pueblo, terminó aceptando defenderlo después de escuchar un sermón de su profesora sobre su forma de vivir. Ahora, para este video veremos los preparativos que hará Hajime para enfrentar a este enorme ejército y la posterior batalla. Espero que disfruten de mi relato y esta parte de la historia. La sigan apoyando con sus me gustas para así poderles seguir trayéndoles más. Bueno, entonces, no me enrollo más y empecemos. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. La despedida de Ur. Parte 3. El pueblo de Ur. Al norte estaban las cordilleras montañosas del norte y al oeste el lago Urdea. Fue bendecida con recursos naturales de todo tipo y ahora estaba protegida por murallas que no existían el día anterior. Hajime había creado esos muros, había llevado a Stave alrededor del perímetro, transmutando las paredes detrás de él en lugar de nivelar la tierra frente a él. Como el radio de transmutación de Hajime solo se extendía 4 metros más allá de su punto de contacto, eran solo de esa altura. A los monstruos grandes les habría sido fácil trepar por encima de ellos. Fueron básicamente un último esfuerzo de zanja hecho con la mentalidad de, bueno, peor es nada. Sin embargo, Hajime no tenía intención de permitir que la batalla llegara incluso a esas murallas. Todos los ciudadanos se habían enterado de la inminente invasión del ejército de monstruos. A juzgar por su velocidad, Hajime supuso que su vanguardia llegaría al atardecer del día siguiente. Naturalmente, la ciudad estaba en estado de pánico. Hubo quienes culparon al alcalde y a los otros líderes del pueblo por dejar que esto sucediera, los que rompieron a llorar, los que se aferraban a su familia en desesperación, los que trataron de huir y los que empezaron a pelear en medio del caos. La mayoría de la gente no podía permanecer tranquila sabiendo que mañana su casa sería destruida y que si se quedaban, morirían. El pánico era la reacción normal a eso. Sin embargo, alguien se las arregló para calmarlos antes de que la ciudad se convirtiera en disturbios a gran escala. Ese alguien era Aiko. Siguiendo el consejo de los caballeros que habían vuelto hace un rato, Aiko se había levantado en una plataforma en la plaza del pueblo y había hablado con los ciudadanos. Su comportamiento sereno y su abrumadora popularidad la ayudaron a calmar a los ciudadanos a un nivel razonable. En cierto modo, Aiko Hatayama era más poderosa que cualquier héroe. Una vez que la gente fue pacificada, se dividieron naturalmente en dos grupos, los que no podían abandonar sus hogares y estaban dispuestos a combatir el destino de esta ciudad, y los que estaban dispuestos a huir y pedir ayuda. Mucha gente del grupo que decidió quedarse insistió en que al menos las mujeres y los niños escaparan. Creyeron que las palabras de Aiko de que los monstruos serían repelidos, y los hombres recorrieron la ciudad buscando alguna forma de ayudar. Mientras las mujeres y los niños se preparaban para correr, el pueblo permaneció iluminado hasta altas horas de la noche, iluminando a grupos de personas que lloraban al separarse de sus seres queridos. Los que huían empacaron sus cosas y se fueron antes de que saliera el sol. Actualmente era mediodía y los que quedaban estaban intercambiando entre dormir y trabajar en grupos. La mayoría de los que se quedaron lo hicieron porque creían que su diosa y sus amigos les entregarían la salvación de alguna manera. Dicho esto, no solo rezaban ciegamente, ellos también estaban haciendo todo lo que podían para defender su hogar. A pesar de que la ciudad solo quedaba una fracción de su población, estaba más animada que nunca. Hajime se sentó en su improvisada silla sobre las murallas de la ciudad y miró a lo lejos. Yu y Shi estaban a su lado como siempre. Las dos se acercaron silenciosamente a él y le vieron caer en sus pensamientos. Aiko, Yuka, los otros estudiantes, Dio, Will y los caballeros de David se acercaron al trío. A pesar de su ruidoso acercamiento, Hajime no se dio la vuelta. David levantó las cejas enfadado, pero antes de poder decir algo, Aiko levantó su voz. ¿Cómo van tus preparativos, Nagumo-kun? ¿Necesitas algo? No, estoy bien, sensei. Oye, mocoso, Aiko, tu profesora te está hablando. ¿Ese es el tipo de actitud que tomas con ella? Ella es la única razón por la que no te interrogamos sobre tus artefactos y cómo planeas derribar este enorme ejército. ¿Lo sabías? ¿Podrías al menos...? David-san, ¿podrías callarte y dejar de molestarlo, por favor? Sí, señora.
Incapaz de soportar la actitud de Hajime, David se enfureció, pero una palabra de Aiko le hizo callar al instante. Era como un perro entrenado, aunque no era una bestia, era fácil imaginarlo con orejas de perro y cola. Obedeciendo bajó la cabeza con remordimiento después de que su amo se lo pidiera. Nagumo-kun, sobre el chico de la túnica negra... ¿Quieres que averigüe quién es, verdad, y no matarlo? Sí, tengo que estar segura, Nagumo-kun. Entiendo que lo que estoy pidiendo no es fácil, pero... Te lo traeré. Al chico de la túnica negra te lo traeré. Haz lo que quieras con él, seguiré tu decisión. Nagumo-kun, gracias, muchas gracias. Aiko se sorprendió de lo cooperativo que estaba haciendo Hajime, pero a pesar de ello estaba agradecida. Viendo que no se había dado la vuelta ni una sola vez durante la conversación, le pareció a ella que él también estaba lidiando con sus propios pensamientos. Internamente se lamentó una vez más de su impotencia, agradeció a Hajime con una tensa sonrisa. Cuando Aiko terminó de hablar, Tio fue la siguiente. Yo también tengo algo que discutir contigo, contigo. ¿Podrías por favor escuchar mi petición? ¿Eres tú, Tio? ¿Por qué la larga pausa? No es posible que ya me hayas olvidado. Pensar que esto podría ser tan agradable. La voz de Tio se volvió tan extraña que Hajime no pudo evitar darse la vuelta. Mientras lo hacía, frunció el ceño. Su elegante kimono negro y dorado se había deshecho parcialmente, revelando la suave y sedosa piel de su hombro y dando a Hajime una exquisita vista de su escote. El dobladillo de su kimono había sido de alguna manera doblado hasta sus muslos, dando una vista tentadora de sus piernas. Su belleza era tan impresionante que ningún hombre podría olvidarla después de verla una vez, pero la respuesta de Hajime fue increíblemente casual. Oh, sí, creo que ahora lo recuerdo. De alguna manera, en vez de enojarse por haber sido olvidada, Tio se sonrojó y su respiración se hizo pesada. Cualquiera que fuera esto al que se le había referido como agradable, era algo que Hajime decidió que no quería saber. Una vez que tu batalla aquí haya terminado y hayas podido llevar al joven Will con su familia, ¿volverás a tus viajes? Sí. Ya veo. Bueno, esperaba que me permitieran unirme al grupo. No. Un rechazo tan rápido, sabía que serías maravilloso. Por supuesto, no te estoy pidiendo que hagas esto gratis. Si aceptas que me una a ti, entonces te llamaré maestro y me dedicaré a ti en cuerpo y alma. Seguramente... Vete a casa, o mejor aún, vete a morir por ahí. Tio abrió bien los brazos, se declaró la esclava eterna de Hajime, y Hajime la miró como si fuera suciedad, y de hecho le dijo que se convirtiera en uno con la suciedad. Su rechazo instantáneo provocó escalofríos en la columna vertebral de Tio, sus mejillas se enrojecieron de un color rosa intenso. Claramente era una pervertida, una enorme, rabiosa pervertida. Todos los demás estaban asustados por ella también, yo especialmente, ya que antes había considerado a los dragones con tanta estima. Su expresión era una máscara en blanco mientras miraba a Tio. ¡Qué cruel! Aunque tú eres el que me hizo así, tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. La mirada de todos se dirigió hacia Hajime, una mirada de sorpresa en sus caras. Hajime ciertamente no podía permitir que su buen nombre fuera calumniado así, por lo que se giró para mirar correctamente a Tio. Una vena sobresalía de su frente. La miró fijamente esperando a que ella se lo explicara. Esa mirada despreciativa otra vez. Bueno, ya ves, soy bastante fuerte. Temblando ante la mirada de Hajime, Tio empezó a explicar cómo había llegado a desearse su esclava. Dentro de mi pueblo soy una de las luchadoras más fuertes, mi resistencia especialmente es mucho mayor que la de los demás. Incluso cuando alguien se las arregla para obtener lo mejor de mí, nunca podrían infligir ningún daño. Solo después de haber luchado contra ustedes vine a aprender el verdadero dolor y la humillación que acompaña a una verdadera derrota. Tus puños me sacudieron hasta la médula y tu estilo de lucha sucia dejó una impresión duradera. Me dejaste todo el cuerpo adolorido y... Como los caballeros estaban presentes, Tio omitió el hecho de que ella era uno de los hombres dragón. Tio se emocionó contando su propia historia y los caballeros que no conocían los detalles miraron a Hajime como si fuera un criminal. Por la forma en que contaba su historia, definitivamente sonaba como si Hajime hubiese abusado de ella.
¿Cómo se atreve a ser tan violento con una dama?, pensaron los caballeros. La razón por la que no dieron voz a dichos pensamientos fue porque la señora en cuestión no parecía muy molesta, de hecho parecía eufórica, dejando a los caballeros confundidos sobre cómo debían reaccionar. ¿Así que Hajime te abrió una nueva puerta de experiencias? Verdaderamente, ya no puedo vivir sin él. ¡Qué asco! La expresión inexpresiva de Yue se retorcía en un ceño fruncido, no quedaba ni una pizca de respeto en su voz. Hajime estaba tan asustado que involuntariamente dejó escapar sus pensamientos. De repente, Tío apretó el trasero con ambas manos y dijo la siguiente frase con una voz extremadamente avergonzada. Además, tú tomaste mi primera vez. La mandíbula de todos se abrió mientras miraban a Hajime. La cara de Hajime se acalambró y negó con la cabeza. Definitivamente no lo hice. Hace mucho tiempo decidí que el único hombre con el que consideraría estar sería uno que fuera más fuerte que yo. Sin embargo, no había nadie así en mi pueblo. Esa fue la primera vez que me sujetaron y humillaron, y luego me hiciste eso en el trasero. Fuiste tan salvaje. Ya no puedo casarme ahora, así que debes asumir la responsabilidad de esto. Tío miró a Hajime con los ojos húmedos, sus manos aún apretando su trasero. Los caballeros lo miraron con una mezcla de miedo y repugnancia. Asco porque claramente había abusado de esta pobre mujer, y miedo porque había sido tan violento con su trasero. Incluso Aiko, que sabía la verdad de la situación, miraba a Hajime con reproche. Incluso Yu y Shi apartaron la mirada como si dijeran: bueno, sí, eso fue demasiado. Hajime se había encontrado rodeado de enemigos antes de que la batalla empezara. Desesperado, intentó alegar para salir de esta situación. ¿No tienes una misión que terminar? ¿No es por eso que dejaste tu pueblo en primer lugar? Ciertamente, pero no temas, mi investigación será aún más fácil si viajo con ustedes. En verdad sería matar 2 pájaros de un tiro. Estoy segura de que tus viajes se volverán estresantes a veces. ¿No sería maravilloso tener a alguien para desahogar esas frustraciones cuando lo necesites? Puedes ser tan duro como quieras. ¿No es un trato maravilloso para ti, maestro? No veo por qué sería maravilloso que se una a mi grupo una pervertida. Tío se aferró desesperadamente a Hajime, pero él la tiró. Eso le valió la ira de los caballeros, el desprecio de Yuki y de las chicas, los celos de los chicos y un sermón de Aiko sobre no tener relaciones sexuales ilícitas. Sin embargo, por alguna razón, Will miraba a Hajime con respeto. Alrededor del momento en que Hajime se estaba cansando de esta farsa, sintió movimientos en el horizonte y rápidamente se puso serio. Hajime se giró hacia las montañas y miró a lo lejos. Aún no eran visibles a simple vista, pero el ojo demoníaco de Hajime estaba recibiendo las imágenes de sus drones. La horda de monstruos era lo suficientemente grande como para cubrir la tierra. Había Voltaurs, otros monstruos humanoides, enormes lobos negros de 3 a 4 metros de largo, lagartos de 6 patas, serpientes blancas de 3 a 4 metros de largo, pitones con agujas que crecían en sus espaldas, arañas con tentáculos que crecían de sus torsos hinchados, serpientes blancas con cuernos que crecían de sus cabezas. Incluso a través de las imágenes, Hajime podía darse cuenta, el ejército era enorme, levantaron un tornado de polvo al pasar y se tragaron el suelo ante ellos como una marea negra que se retorcía. Sus mortíferos ojos rojinegros brillaban en la masa negra, un mar de rubíes corruptos, había incluso más de los que había visto inicialmente en la montaña. En una conjetura parecía haber alrededor de 50 a 60.000 monstruos en total. Peor aún, el cielo también estaba lleno de monstruos voladores, parecían una banda de pteranodontes. Eran más pequeños que los wyverns con los que Hajime había luchado, pero el miasma rojo oscuro que emanaban de sus cuerpos era un problema. Estaba seguro de que eran más fuertes que las iberias que había visto en el desfiladero Raizen. Entre las docenas de pteranodontes, uno de ellos era claramente más grande que el resto, y aunque era difícil de distinguir, parecía haber una figura con forma humana montada en él. Probablemente sea el chico. Sé que Aiko no quiere admitirlo, pero lo más probable es que sea Yukitoshi Shimizu. Yu y Shia se tensaron, adivinando por el repentino cambio de humor de Hajime que el enemigo venía. Asintió hacia ellas antes de volverse hacia Aiko y los demás, que miraban nerviosamente a su alrededor. Ya están aquí, y hay más de lo que esperaba. Estarán en la ciudad en 30 minutos. Hay un poco menos de 60.000 de ellos. Hay muchos tipos diferentes también. Sus caras palidecieron cuando se enteraron de que había más de lo que esperaban inicialmente. Intercambiaron miradas incómodas. Hajime saltó a lo alto de la pared y se giró hacia ellos, una valiente sonrisa en su cara.
No te preocupes tanto, Sensei, un par de miles más no es gran cosa. De todos modos, tal como planeamos, ustedes vigilen la pared en caso de que alguno pase inadvertido, aunque probablemente no tengan que pelear. De acuerdo, sé que no estoy en posición de decir esto, ya que soy yo quien te lo pidió, pero por favor, mantente a salvo. Hajime hablaba tan despreocupadamente como si estuviera de paseo. Aiko entrecerró los ojos ante su radiante confianza y le respondió en un tono de preocupación. Deberíamos dejárselo todo a él, todavía no es demasiado tarde para evacuar. Los caballeros murmuraban entre ellos y luego empezaron a dirigirse a alertar a la ciudad. Aiko y los estudiantes se giraron para seguirle, solo habían dado unos pasos cuando Yuka se detuvo. Estaba mirando al suelo con una expresión conflictiva en su cara. Atsushi y los demás también se detuvieron cuando vieron que Yuka no los seguía. Confundidos la llamaron, sin embargo Yuka no respondió. En vez de eso reafirmó su resolución y se giró hacia Hajime y la próxima horda de monstruos. Tartamudeó un poco, pero aún así gritó su nombre tan fuerte como pudo. Hajime se giró levantando una ceja levemente sorprendido. Pensó que se había ido con Aiko y los demás. Yu y Shia también se dieron la vuelta. Hajime silenciosamente esperó a que continuara. Yuka dudó durante unos segundos, pero luego volvió a encontrar su coraje y miró bruscamente a Hajime. Nagumo, gracias. Gracias por salvarme en ese entonces. Yuka finalmente había conseguido poner sus sentimientos en palabras. Su expresión, tono e incluso el volumen de su voz hacía que sonara como si estuviese intentando pelear, pero estaba claro por su mirada que su gratitud era sincera. Hajime inclinó la cabeza confundido, trató de averiguar por qué le estaba dando las gracias y llegó a la conclusión de que debía ser por salvarla del aliento de Tio, aunque eso fue solo un efecto secundario del hecho de que tenía que proteger a Will. Le tomó un segundo pensar en ello, ya que en ese entonces ni siquiera se le había ocurrido, ni se había dado cuenta de que él también los había protegido. Yuka notó que Hajime parecía estar pensando en algo equivocado y rápidamente añadió algo a su declaración. Gracias por salvarme ayer también, pero estaba hablando de aquella vez en el laberinto, cuando me salvaste de ese soldado Traum y luego detuviste al Behemoth por todos nosotros. Ah, ¿quieres decir que cuando estaba a punto de abrirte el cráneo? Olvidé que eras tú, Sonobe. ¿Podrías por favor no describirlo tan gráficamente? Fue una experiencia traumática para mí. ¿Y entonces? Bueno, ya ves, no desperdiciaré esta vida que salvaste. Tal vez no pienses mucho en ello, Nagumo, pero aún así, atesoraré esta vida que salvaste. Fue lo mismo que sintió cuando decidió volver a levantarse, solo porque Hajime, de quien se había reído por no valer nada, había dado su vida por ellos. Todos los demás seguían vivos. Al final descubrieron que en realidad no había muerto, pero los sentimientos de Yuka no habían cambiado. Todavía arriesgaba todo para salvarlos, arriesgaría su vida por el bien de sus compañeros, no iba a desperdiciar la vida que él había salvado, incluso si estaba tan débil que ni siquiera podía compararse con el dedo meñique de Hajime, incluso si los eventos en el laberinto aún le causaban pesadillas, aunque no pudiera hacer ninguna utilidad en la batalla por venir, incluso entonces ella seguiría intentándolo. Atsushi y los demás se giraron hacia Hajime y también asintieron solemnemente, sus sentimientos eran los mismos. La respuesta de Hajime fue solo dos simples palabras, ya veo. Luego volvió a mirar a los monstruos que había en la distancia. Yuka ni siquiera sabía si había aceptado su agradecimiento o si su resolución había significado algo para él. Simplemente se quedó allí de pie como una tonta, insegura de qué hacer. Eventualmente se dio la vuelta y comenzó a regresar con Nana y los demás. Hajime sintió miradas de ambos lados, miró a ambos lados y vio a Yu y a Shia sonriéndole. Después de lo dura que había sido la vida de Hajime desde que llegó aquí, estaban encantadas de ver ese tipo de calor a su alrededor por una vez. También estaban orgullosas de cómo había hecho algo que había dejado un impacto positivo en tanta gente. Hajime se rascó la cabeza torpemente y miró por encima de su hombro para decirle una última cosa a Yuka. Oye, Sonobe. ¿Sí? Tienes agallas, lo supe incluso en ese entonces. Ella no esperaba que él dijera nada más y estaba tan sorprendida que saltó unos centímetros en el aire. Todos los demás también se sorprendieron, aunque no en la misma medida. A pesar de que casi había sido cortada literalmente hace 2 segundos, Yuka aún se había apresurado a salvar al resto de sus compañeros sin pensárselo 2 veces. Incluso ahora, a pesar del trauma que había sufrido, seguía luchando. Hajime hablaba en serio cuando dijo que tenía agallas.
Yuka tartamudeó sin saber cómo responder, no podía entender a dónde intentaba llegar Hajime con sus palabras, sin embargo su siguiente frase lo aclaró. Una chica como tú no morirá tan fácilmente. O bueno, probablemente no de todos modos. Yuka miró en silencio a Hajime. Esa última parte arruinó el momento. Yui y Shia le miraron exasperadas, pero seguían sonriendo. Para un espectador, las palabras de Hajime probablemente parecían frívolas. Sin embargo, para Yuka significaban mucho más. Sirvieron para limpiar la oscuridad que se había estado acumulando en los rincones de su mente. Y no solo a ella, Atsushi y los otros estudiantes también habían sentido por primera vez el miedo a la muerte cuando vieron caer a Hajime. Escuchar "no morirás" del tipo que en realidad casi había experimentado la muerte tenía mucho más peso que de costumbre. Yuka apenas susurró un gracias, lo suficientemente silencioso como para ser llevado por el viento. Sonrió a la espalda de Hajime antes de darse la vuelta y reunirse con sus amigas. Todos los demás estudiantes la miraron sin saber qué decir, pero antes de que pudieran decir algo, David les gritó que se dieran prisa. Todos los estudiantes respondieron con un alegre entendido y corrieron tras él. Todos parecían de alguna manera más enérgicos que antes. Las únicas personas que quedaban con Hajime eran Will y Tio, aparte de Yui y Shia, por supuesto. Era obvio que ellos también querían decir algo, pero se habían quedado callados hasta que Yuka terminara. Will titubeó por unos segundos, inseguro de si debía decir lo que pensaba o no, pero luego se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo, así que agitó la cabeza, murmuró algo a Tio y luego se inclinó ante Hajime antes de apresurarse a unirse a Aiko y a los estudiantes. Hajime la dio la cabeza confundido, por lo que Tio sonrió y le explicó. Dijo que si sobrevivo a esta batalla me perdonará por la muerte de sus amigos aventureros. Por lo tanto, les pido humildemente que me dejen ayudarles. Mi maná se ha recuperado e incluso sin transformarme, mis llamas y vendavales son muy poderosos. La Santa Iglesia despreciaba a los dragones como subhumanos y los colocaba en la misma categoría que a los hombres bestia, pero en realidad eran más como monstruos en el sentido de que podían manipular directamente el maná. Claro que no eran como Yue, que podía controlar todos los elementos sin esfuerzo, sin necesidad de cánticos o círculos mágicos, pero al menos podían usar la magia en la que tenían una aptitud sin cantos o círculos mágicos. Tio mostró su amplio escote a Hajime para intentar convencerlo. Sin decir nada, sacó uno de sus anillos de piedra de maná y se lo lanzó. Ella lo miró perpleja antes de darse cuenta de que era un depósito de maná hecho de piedra de la divinidad. Maestro, pensar que me lo propondría antes de una batalla. Yo, por supuesto que mi respuesta es... Claro que no, te lo estoy prestando para que seas nuestra torreta. Será mejor que me lo devuelvas cuando terminemos aquí. ¿Qué demonios te hizo pensar que alguna vez te propondría matrimonio? Ya veo, así que esto es lo que llaman un pasado oscuro. Yue se encogió internamente ante el hecho de que una vez había hecho la misma broma que esta pervertida y se desplomó de hombros. Hajime hizo lo mejor que pudo para ignorar a Tio, que había ignorado completamente las palabras de Hajime y sonreía ante el anillo que tenía en sus manos. Finalmente, el ejército de monstruos coronó el horizonte y se hizo visible a simple vista. Los soldados se reunían en las paredes llevando arcos o papeles con círculos mágicos grabados en ellos. La batalla pronto estaría sobre ellos. Al poco tiempo, la tierra retumbó por los golpes de decenas de miles de pies. Una inmensa nube de polvo siguió a la estela del ejército de monstruos, que ahora estaba lo suficientemente cerca como para que sus aullidos pudieran ser escuchados por los hombres en la pared. Algunos de ellos estrecharon sus manos en oración, mientras que otros miraron con la cara pálida. Hajime se adelantó, transmutó un pedestal para sí mismo y luego se giró para dirigirse a la gente del pueblo. No le importaba mucho aliviar los temores de la multitud, pero quería evitar que estallara un motín de pánico, ya que eso podría haber resultado en fuego amistoso. Las miradas de todo el mundo se centraban naturalmente en el chico de pelo blanco que les miraba fijamente, aparentemente ignorando a la horda que tenía a su espalda. Una vez que estuvo seguro de que tenía la atención de todos, Hajime respiró hondo y habló en voz alta. ¡Escuchen, valientes hombres de Ur! ¡Nuestra victoria está asegurada! Los ciudadanos se miraron confundidos. Hajime les ignoró y continuó, una voz llena de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos una diosa de nuestro lado. Hombres, nunca olviden que la gran diosa de la fertilidad, Aiko-sama, está con nosotros. De repente, la gente empezó a susurrarse emocionada a sus amigos. Aiko, que había estado guiando a la gente desde la retaguardia, siguiendo las instrucciones de sus guardias, de repente se dio la vuelta.
Mientras que Aiko-sama esté con nosotros, no podemos perder. Ella fue enviada a la humanidad por los cielos para conducirnos a la victoria y a la prosperidad. Y yo soy su espada y escudo, un avatar nacido de su deseo de proteger a la gente. He aquí, esta es la fuerza de quien ha recibido la bendición divina de la diosa, la fuerza de la espada santa. Hajime sacó a Schlagen de su tesoro oculto y luego lo puso sobre su soporte para estabilizarlo. Se arrodilló, cuidadosamente alineando su mira con la de uno de los pteranodontes que se había adelantado a la manada. La gente del pueblo miraba con la respiración contenida. Las chispas carmesíes comenzaron a correr por el barril de Schlagen. En cuestión de segundos la pieza se cubrió con el velo escarlata, dándole un aspecto convenientemente ominoso. Schlagen demostró que su temible apariencia no era solo para mostrar. El estruendoso ruido dio a los espectadores un gran comienzo. Una sola raya roja resplandeció por el cielo, corrió hacia el pteranodonte más rápido de lo que el ojo podía seguir, como una lanza desatada por Dios mismo. El pteranodonte nunca tuvo una oportunidad, ni siquiera hubo tiempo para esquivarlo. Una bala más rápida que el sonido, lo suficientemente potente como para atravesar el acero más resistente, y recubierta con una cubierta de metal dura como un diamante, rasgada a través del pteranodonte volando a unos pocos kilómetros de distancia. La onda expansiva fue tan poderosa que hizo trizas las alas de los pteranodontes cercanos, lanzándolos al suelo. Hajime continuó disparando tiro tras tiro sin pausa. El cielo estaba lleno de rayas de muerte, cada una borrando a otro pteranodonte. Evitó a propósito al enorme que llevaba al hombre de la túnica, pero se aseguró de que la onda expansiva de las balas cercanas les hicieran volar de vuelta. El inmenso pteranodonte perdió una de sus alas a causa de la onda expansiva y giró hacia el suelo con un chillido penetrante. La figura con la túnica negra encima fue arrojada y sacudida salvajemente mientras se tiraba al suelo. Hajime no tendría la oportunidad de dejar que Aiko se reuniera con el chico de la túnica hasta después de haber despejado el ejército de monstruos, por lo que por ahora se había asegurado de que no puede escapar. Aiko probablemente se horrorizaría si supiera que uno de sus preciados alumnos había caído, pero Hajime solo había prometido traérselo con vida, no ileso, y como había disparado desde una distancia tan grande, dudaba de que Aiko lo hubiera visto. En el lapso de unos segundos, Hajime había aniquilado el cuerpo aéreo de los monstruos. Luego apoyó a Schlagen sobre su hombro y se giró tranquilamente hacia los ciudadanos reunidos. Sus mandíbulas estaban colgando abiertas en shock. Sin embargo, Hajime simplemente sonrió sin miedo. Entonces Hajime gritó: «¡Salve Aiko-sama!», levantando los brazos triunfantemente. «¡Alabada sea la grandeza de Aiko!». Y un segundo después los ciudadanos le siguieron: «¡Salve Aiko-sama! ¡Salve Aiko-sama! ¡Salve Aiko-sama! ¡Alabada sea nuestra diosa! ¡Alabada sea nuestra diosa! ¡Alabada sea nuestra diosa!». A los ojos de la gente de Ur, Aiko se había convertido en una diosa, no solo de nombre, sino de verdad. Los ciudadanos ya no tenían miedo. Todos y cada uno de ellos miraron a Aiko con los ojos llenos de esperanza y adoración. Aiko se sonrojó de vergüenza y empezó a temblar. Ella miró a Hajime y le dijo: «¿Qué crees que estás haciendo?». Pero Hajime se encogió de hombros con indiferencia y se giró hacia el ejército que se acercaba. Hajime había tenido sus razones para exaltar tanto a Aiko. En primer lugar, aumentar la influencia de Aiko para que fuera más útil cuando la Santa Iglesia y el reino de Hylia se volvieran contra él. No tenía duda de que se sentirían amenazados por su abrumador poder y buscarían usarlo o enterrarlo, y en ese momento Aiko seguramente se volvería contra ellos por su bien, como lo había hecho antes con sus alumnos traumatizados. Y con este incidente su fama como diosa se extendería, incluso sin que Hajime la ascendiera nunca más, los rumores se extenderían. Así, pronto sería algo más que una herramienta útil para la Santa Iglesia, sería el ídolo de la gente común. Ni la Santa Iglesia ni el rey podrían moverse contra ella por miedo a incitar alguna rebelión. Además, su influencia sobre los nobles y el clérigo aumentaría enormemente. En segundo lugar, de esta manera la gente del pueblo no tendría miedo de Hajime por mostrar una fuerza divina. Creerían que era una especie de soldado enviado por su diosa, convirtiendo su miedo y sospecha en alivio y confianza. Así que incluso cuando la Santa Iglesia se volviera contra él, sabía que habría gente dispuesta a ayudarle de todas formas, con suerte. En tercer lugar, como fue su profesora quien lo convenció de hacer esto, él quería que ella compartiera la responsabilidad de lo que ella había empezado.
Por último, y lo que es más importante, esta había sido la única manera que se le ocurrió para evitar iniciar un pánico a gran escala. Era posible que hubiera habido mejores soluciones, pero no había suficiente tiempo para pensar. No dudaba que ella le regañaría por esto más tarde, pero eso también beneficiaba a Aiko. No solo eso, sino que era una consecuencia directa de sus propias acciones, o al menos así se lo iba a decir antes de escapar y dejar que ella se ocupara de las consecuencias. Los gritos de la gente del pueblo eran casi tan fuertes que ahogaban los rugidos de los monstruos que se acercaban. Hajime podía sentir a Aiko mirándole con ira mientras que David comentaba: «¿Qué te parece? El mocoso lo consigue después de todo». Los ignoró a todos y devolvió a Schlagen a su tesoro oculto, sacando 2 enormes cañones de ametralladora Metzel de su lugar. Puso uno en cada hombro y se adelantó. A su derecha estaba Yue y a su izquierda Shia. Para esta pelea le prestó su lanzacohetes Orkan. A la izquierda de Shia estaba Tio, que aún estaba enamorada del anillo que Hajime le había dado. El ejército no se había ralentizado en absoluto cuando Hajime había derribado a los pteranodontes y se estaban acercando rápidamente. 4 personas se enfrentaban a una embestida de 60.000. Era tan ridículo que no parecía real. Hajime miró a Yue, ella le miró y asintió, luego se giró hacia Shia, ella también asintió con confianza, sus orejas de conejo se mantenían firmes. Finalmente Hajime ignoró a Tio. Una leve sonrisa apareció en sus labios mientras miraba a la horda que se acercaba. Luego pronunció casualmente las palabras que marcaron el comienzo de una gran matanza. Muy bien, manos a la obra. Capítulo 3. La despedida de Ur. Parte 4. ¿Qué carajo está pasando? El chico de la túnica negra, Yukitoshi Shimizu, se acurrucó en el fondo del ejército de monstruos, se apresuró a cavar una trinchera improvisada y se escondió detrás de tantas barreras defensivas como pudo reunir. La anterior aniquilación de sus pteranodontes y la actual derrota de su ejército le habían dejado acobardado de miedo. Es cierto que la repentina conmoción le había dejado sin palabras, pero seguía maldiciendo profundamente en su mente. Como Aiko había sospechado, el cerebro detrás de este monstruoso ejército era de hecho su alumno desaparecido. Gracias a un encuentro fortuito que tuvo en las montañas, prometió exterminar la ciudad de Ur, junto con Aiko y sus guardias. Sin embargo, lo que debería haber sido una victoria fácil se había convertido rápidamente en un verdadero infierno. Incluso ahora su enorme ejército estaba siendo destrozado como si no fuera nada. Innumerables vetas rojas teñían de carmesí el cielo, cada una anunciando una sentencia de muerte para uno de sus monstruos. Cada luz pulverizaba a otro monstruo sin importar su fuerza, raza o habilidad. Sin siquiera tener la oportunidad de resistir, su ejército fue rápidamente reducido a una montaña de cadáveres. Las armas de Hajime disparaban 12.000 balas cada minuto, convirtiéndolo en la encarnación misma de la muerte. Peor aún, cada bala golpeaba tan fuerte que atravesaba las líneas enemigas, matando a docenas. Los monstruos perforados fueron golpeados tan fuerte que ignoraron las leyes del movimiento. En vez de volar hacia atrás, explotaron en pedazos de carne. Los monstruos huyeron salvajemente en todas las direcciones, corriendo para salir de la línea de fuego, pero Hajime simplemente abanicó sus 2 Metzelis en cualquier dirección, sin dejar escapar a nadie. El bombardeo era tan feroz que Hajime era más una fortaleza móvil que una persona, y ninguno de los monstruos podía ni siquiera acercarse. Murieron por centenares, dejando atrás montañas amontonadas de carne desmembrada de las que emanaban ríos de sangre. A su izquierda, Shia estaba apretando el gatillo de Orkan tan rápido como sus mecanismos lo permitían, disparando misil tras misil contra la horda. Cada misil impactó con una explosión de decenas de metros de ancho, destruyendo todo lo que estaba cerca. Los que estaban en el centro de la explosión fueron volados en pedazos instantáneamente, mientras que los que tuvieron la mala suerte de atrapar la onda expansiva tuvieron sus huesos destrozados y sus órganos aplastados, dejándolos retorciéndose de dolor. Los que estaban detrás de ellos pisotearon a los heridos hasta la muerte en su irresponsable carrera hacia adelante. Una vez que se quedó sin balas, Shia se cambió con un nuevo lanzador de la columna que Hajime había dejado para ella y continuó disparando. Los misiles disparados desde este funcionaron como napalm, explotando sobre las cabezas de los monstruos y rociando llamas ardientes sobre las desventuradas bestias. Al igual que sus granadas incendiarias, los misiles estaban llenos de alquitrán extraído de la roca flamiguera, el mismo que se incendiaba a más de 3.000 grados centígrados. El fuego del infierno llovió sobre los monstruos, quemándolos hasta que solo quedaban cenizas, y mientras los monstruos que gritaban se agitaban en los momentos previos a sus muertes, extendieron las llamas a sus semejantes, creando una reacción en cadena.
los monstruos en el área de Shia tenían una de dos opciones: ser volados en pedazos o ser quemados en cenizas. A la izquierda de Shia, Tio también estaba causando estragos. De sus manos emitía rayos de luz negra tan calientes que quemaban el aire por el que pasaban. Era el mismo aliento que le disparó a Hajime en forma de dragón. Parecía que también podía usarlo en forma humana. Llamas lo suficientemente poderosos como para probar incluso las mejores defensas de Hajime atravesaron el ejército de monstruos, quemando filas de enemigos. Poco a poco, Tio pasó sus brazos de lado a lado, cortando grandes extensiones de monstruos con su negra barrera. Cuando finalmente se detuvo, las únicas cosas que quedaron fueron profundas grietas cortadas en la tierra. Sin embargo, ese único ataque había agotado su maná considerablemente. Tio se tambaleó de un lado a otro, sus hombros temblando, pero con un solo beso del anillo de Hajime, sus reservas fueron repuestas, y ella se enderezó una vez más. Había sacado maná del anillo que Hajime le había dado, con la mayor parte de su sección ya eliminada. Tio decidió renunciar al aliento del dragón y se aferró a hechizos que consumían relativamente menos maná. Con el fin de mantener su consumo de maná aún más bajo, se esforzó por decir el canto del hechizo Resplandor del Purgatorio. Una ardiente torbellino apareció frente a ella. Era lo suficientemente grande como para clasificarse como F4 en la escala Fujita de tornados. Tenía docenas de metros de ancho y a medida que avanzaba arrastraba a los monstruos cercanos hacia su remolinante tempestad. Uno tras otro, los monstruos fueron arrastrados al infierno rotatorio de la muerte. Solo fueron liberados después de haber sido reducidos a cenizas en el horno carmesí, y miles de cenizas de monstruos salpicaron el suelo como la nieve gris. Tio no se detuvo hasta que el suelo se cubrió de carbón. A la derecha de Hajime, la campaña de exterminio de Yue fue aún más espantosa. Cuando Hajime y las demás habían empezado, Yue aún tenía los ojos cerrados. Sintiendo que el ala derecha estaba a salvo, los monstruos se habían amontonado en esa dirección para comenzar su asalto. Estaban tan juntos que les impedían atacar. Finalmente, cuando cerraron la distancia a 500 metros de Yue, ella abrió los ojos, murmuró una sola palabra, a pesar de que su voz apenas era más que un susurro, reverberaba por todo el campo de batalla. Ese fue el detonante de su hechizo Asura, un hechizo que incorporaba la magia de gravedad que había heredado de Milady Raizen, lo suficientemente poderosa como para influir en las leyes del universo. Era un hechizo tan difícil de dominar que incluso Yue, una princesa vampiro dotada de un talento divino en todas las áreas de la magia, necesitaba tiempo para acumular el maná para lanzarlo. Una esfera de oscuridad apareció sobre los monstruos, similar a la que había invocado cuando luchó contra Tio. Sin embargo, a diferencia de esa esfera, esta empezó a transformarse, se estiró y estiró hasta rodear una sección del ejército de monstruos por todos lados. Luego, una vez que había bloqueado la luz del sol y atrapado a los monstruos, cayó. La manera más simple de explicar lo que sucedió después fue que los monstruos y el suelo en el que estaban parados simplemente desaparecieron. Para la gente de Ur que estaba observando la batalla desde la seguridad de la ciudad, eso era ciertamente lo que parecía. Lo que realmente había sucedido era mucho más complicado que eso. La manta negra había caído sobre los monstruos, aplastándolos bajo un inmenso peso que había creado un cráter de 10 metros de profundidad. Sin siquiera tener la oportunidad de comprender lo que había sucedido, el ejército de monstruos había sido aplastado como panqueques. Todo lo que quedaba era una pila comprimida de cuerpos en el cráter de abajo. De un solo golpe, Yue había matado a 2000 monstruos. Aquellos que tuvieron la mala suerte de ser atrapados en el borde de la cúpula habían tenido sus cuerpos divididos en dos, las entrañas y órganos derramándose de la mitad restante de sus cuerpos. Debido a la repentina aparición del cráter, los monstruos que entraban por detrás no tuvieron tiempo de maniobrar y cayeron fila tras fila. La carga no se detuvo inmediatamente y los monstruos continuaban cayendo durante unos cuantos segundos después de eso. En pocos segundos el agujero se llenó de miles de monstruos y Yue desenvainó su anillo de maná, lanzando otro hechizo de gravedad, y así el primer lote de cadáveres estaba unido por una segunda capa de monstruos aplastados. El aire estaba lleno del metálico y empalagoso olor a sangre de monstruo. El viento se lo llevó a la ciudad, causando que un gran número de personas empezaran a vomitar, pero aún así no podían apartar la vista del abrumador poder que mostraban Hajime y su grupo. Los gritos de triunfo resonaron por toda la ciudad. David y sus caballeros se quedaron atónitos al ver la carnicería. Yuka, Atsushi y los otros estudiantes se sintieron en conflicto cuando se dieron cuenta de lo grande que era la brecha entre su poder y el de Hajime.
Al principio habían sido impulsados para ayudarla a defender el pueblo, pero pronto se dieron cuenta de que eran como la gente del pueblo, simplemente siendo protegidos, y por el mismo chico al que todos habían intimidado por ser inútil, había un montón de sentimientos complicados reprimidos allí. Aiko solo estaba rezando por la seguridad de Hajime y sus compañeras. Al mismo tiempo, finalmente se dio cuenta de todas las implicaciones de lo que había sugerido. Viendo la despiadada masacre ante ella, se sintió como si su ingenuo corazón estuviera siendo golpeado por un mazo de todas las contradicciones de las que había evitado su mirada. Alrededor de la época en que la horda de monstruos se había adelgazado lo suficiente como para que la gente pudiera ver el horizonte norte entre los huecos de sus líneas, Tio se derrumbó. Había usado todo su propio maná junto con el maná almacenado en el anillo que Hajime le había dado. Parece que esto es lo más lejos que puedo llegar. Mis disculpas, no puedo reunir ni una sola bola de fuego más. Tio cayó al suelo boca abajo, pero reunió todas sus fuerzas para mirar a Hajime. Su cara estaba mortalmente pálida mientras se disculpaba. Era obvio que había usado todo lo que tenía. Eso es suficiente. Para ser una pervertida eres bastante fuerte. Déjanos el resto a nosotros y descansa. ¿Es usted tan amable, maestro? Estaba segura de que me insultarías, pero... Sin embargo, recibir algunos cumplidos entre insultos es ciertamente tentador. ¿Puedo esperar un trato aún más duro de ahora en adelante? Duérmete y no despiertes nunca. El cuerpo exhausto de Tio temblaba de emoción. A pesar de estar blanca como una sábana, su expresión era de éxtasis. Hajime agachó la cabeza, disgustado, y luego se giró hacia el inmenso y disminuido enjambre de monstruos. No podían quedar más de 8 o 9 mil. El ejército había sido realmente destruido. Y aún así los monstruos continuaron atacando sin piedad, o mejor dicho, atacando sin pensar. La mayoría de los monstruos habían perdido completamente la voluntad de luchar, pero seguían obedientemente las órdenes de sus líderes de atacar. Había hecho falta que sus números se adelgazaran tanto para que Hajime lo notara. En su explicación inicial, Tio había especulado que el chico de la túnica negra solo les había lavado el cerebro a los líderes de las respectivas tribus de cada raza de monstruos y les había hecho controlar a sus clanes, por lo que parece su hipótesis había sido correcta. Esa fue una manera muy eficiente de reunir tropas. Incluso alguien con habilidades dominantes como Shimizu, que había sido capaz de lavarle el cerebro a un dragón como Tio, no habría sido capaz de reunir tantos monstruos en tan poco tiempo. Eso significaba que la manera más rápida de poner fin a esto era simplemente controlar a todos los líderes cuyos movimientos ya habían sido entorpecidos por el hecho de que les habían lavado el cerebro. Sin sus comandantes, los monstruos volverían a seguir sus instintos y huirían ante el poder devastador de Hajime y de las demás. Hajime miró a sus dos Metzelis, ambas estaban humeando del barril. Estaba claro que el sistema de refrigeración estaba empezando a fallar. Si las empujaba más duro se sobrecalentarían, estaban más o menos al límite. Por supuesto que siempre podía repararlas más tarde, pero por muy complejo que fuera su maquinaria, llevaría tiempo. No era exactamente algo que pudiera hacer en este momento, parecía más inteligente cambiar de táctica y de armas. Joe, ¿cuánto maná te queda? Como 2 anillos de duración. La magia de gravedad requiere más de lo que pensaba. Necesito más práctica. Ya derribaste 20.000 por tu cuenta, diría que lo estás haciendo bastante bien. Intentaré localizar objetivos específicos de ahora en adelante, así que apóyenme. De acuerdo. Joe consiguió entender toda la situación a partir de la breve explicación de Hajime y asintió. Realmente estaban perfectamente sincronizados. Satisfecho, Hajime se giró hacia Shia. Shia, ¿puedes distinguirlos? Sí, están los controlados que se sienten como Tio y los asustadizos, ¿verdad? ¿Asustados? Sí, más o menos eso. Los controlados son probablemente los líderes de cada unidad. Si los atrapamos, el resto de los monstruos huirán. Oh, bien, estaba empezando a quedarme sin balas, así que no sería capaz de seguir así mucho más tiempo de todos modos. Sí. ¿Soy yo o te has vuelto mucho más salvaje últimamente? Por supuesto que sí. ¿A quién crees que he estado rondando todo este tiempo? Shia sonrió a Hajime, quien le devolvió una amable sonrisa, pero no había tiempo para sentimentalismos en el campo de batalla. Hajime rápidamente devolvió a sus Metzeli a su tesoro oculto y sacó a Donner y Schlag. Al mismo tiempo, Shia tiró su Orkan y desenganchó a Druken. Quedaban unos 100 líderes. Su manipulador probablemente estaba preocupado por perder el control de los pocos monstruos que le quedaban, así que los mantuvo cerca de la parte de atrás. Con Tio fuera de combate y el armamento pesado de Hajime y Shia ya no en juego, los monstruos finalmente vieron su oportunidad. Se lanzaron con renovado vigor.
Para abrirle un camino al dúo, Joel lanzó otro de sus hechizos, el trueno dracónico. Nubes oscuras aparecieron en lo que había sido un cielo despejado segundos antes, chisporroteando con electricidad. Segundos después, un dragón compuesto de relámpagos descendió de los cielos con un estruendo. Barrió a través de la monstruosa vanguardia del ejército, su boca abierta vaporizando cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para quedar atrapada en su camino. Los monstruos vacilaron, su ataque se rompió. ¡Vamos, Shia! ¡Sí, sí, señor! Hajime y Shia salieron corriendo por el hueco. Hajime se adelantó con paso supersónico, disparando sin parar a Donnie y Slack. Sus balas se entretejieron a través de las olas de monstruos, encontrando los huecos más pequeños hasta que llegaron a sus objetivos, los líderes de los monstruos. Cada bala golpeó con precisión un punto vital, matando a los monstruos instantáneamente. Los monstruos de la vanguardia no podían entender por qué sus líderes estaban muriendo uno tras otro, así que empezaron a entrar en pánico. Alrededor del mismo tiempo, una sombra apareció repentinamente sobre uno de los monstruos. Levantó la vista y vio a una chica con orejas de conejo corriendo hacia él, con un enorme martillo de guerra en sus manos. Usó su cabeza como plataforma de lanzamiento y saltó más dentro de la horda de monstruos. Shia repitió esa acción varias veces saltando de monstruo en monstruo, hasta que finalmente saltó del último con suficiente fuerza para aplastarlo, y usó la magia de gravedad para aligerar su cuerpo. Cuando llegó a la cima de su salto, multiplicó su peso exponencialmente y se lanzó hacia el suelo. Se dirigió directamente a un grupo de líderes monstruos que se acurrucaban juntos. Usando el retroceso de las ráfagas de escopetas de Druken para acelerarse aún más, Shia golpeó el suelo a una velocidad vertiginosa. Ella transfirió toda esa energía cinética a su martillo y se balanceó hacia abajo. Druken cayó al suelo con la fuerza de un meteorito. El suelo tembló como si acabara de ocurrir un terremoto, y enormes ondas de choque se extendieron desde el punto de impacto. El Vultor, que había sido golpeado directamente por el martillo, fue aplastado en una pulpa, trozos de su carne volando en todas las direcciones. Después de un largo vuelo cayeron al suelo. Todo lo que les esperaba ahora era una lenta descomposición y un regreso a la tierra de donde vinieron. Los monstruos que habían estado cerca sufrieron un destino similar. Rocas y cantos rodados cercanos habían sido enviados volando por la fuerza del impacto de Druken y volaron a través de los monstruos cercanos, destruyéndolos. Shia sacó a Druken del suelo y corrió hacia otro grupo de líderes. Naturalmente, los monstruos no iban a permanecer ociosos y dejar que Shia se saliera con la suya. Se apiñaron a su alrededor esperando abrumarla con los números. Shia presionó una palanca, extendiendo el mango de Druken por un buen metro, y luego usó el retroceso de la escopeta de Druken para empezar a girar como un trompo. El enorme martillo, respaldado por la fuerza centrífuga, hizo volar a los monstruos. Ningún Vultor se libró de su ira. Una chica de aspecto delicado estaba golpeando monstruos como bolas de ping-pong con un martillo varias veces su tamaño. Fue completamente surrealista. Shia completó una rotación completa, restableció su postura y comenzó a dirigirse al siguiente grupo de líderes una vez más, pero antes de llegar muy lejos, sus sensibles oídos captaron el sonido de algo que se acercaba rápidamente por su derecha. Ella tranquilamente giró a Druken, girando con su swing. Sin embargo, el lobo negro de 4 ojos que había venido atacando a Shia había predicho su ataque y se detuvo justo a tiempo para evitar que Druken le diera un golpe. Normalmente los monstruos atacarían en el momento en que vieran una apertura. Shia había esperado que este lobo no fuera diferente y por lo tanto enfocó el fortalecimiento corporal en su pierna, apuntando una patada a la cabeza del lobo. Sin embargo, actuó en contra de sus expectativas. En lugar de atacar a Shia, el lobo saltó sobre Druken, envolviéndolo con sus poderosas mandíbulas e intentó clavarlo en el suelo. Aunque por supuesto, con cuanto había fortalecido su cuerpo, la fuerza de un simple lobo no era nada para Shia. Dicho esto, sus movimientos habían sido tan inesperados que aún así logró confundir a Shia por un momento, que era todo el tiempo que necesitaba. En el momento oportuno, otro lobo saltó hacia Shia desde atrás, sus mandíbulas abiertas de par en par. Shia rápidamente deshizo el fortalecimiento corporal alrededor de su pierna, luego lo aplicó alrededor de todo su cuerpo. De esta forma estaría lista para el próximo ataque, pero un segundo antes de que llegase a ella, algo bloqueó su camino. Una extraña cruz de metal apareció repentinamente con un escudo redondo de 60 centímetros por 40 centímetros unido a su centro. El escudo redondo bloqueó el camino del lobo, evitando que mordiera a Shia. Shia gritó: ¿Qué demonios es esa cosa? El lobo trató airadamente de morder y arañar el escudo, pero el objeto de color carmesí claro ni siquiera se movió. Un segundo después hubo una explosión ensordecedora y la mandíbula del lobo fue volada. Mientras el lobo se retorcía de dolor, la cruz flotó repentinamente sobre su cabeza y, con un segundo estallido, le voló la cabeza.
Hubo otra serie de estallidos y Druken de repente se sintió un poco más ligera. Shia se dio la vuelta para ver dos cruces más flotando. Le habían disparado al lobo en la cabeza y en el estómago. No bajes la guardia, Shia. Algunos de estos monstruos están claramente en un nivel diferente al de los otros. No parece que les hayan lavado el cerebro ni que sigan órdenes de otros monstruos. Te prestaré 3 de mis crossbeats. Yue dijo que solo puede mantener la primera línea por otros 5 minutos. Hajime le envió un mensaje telepático para explicarle la situación. Shia rápidamente salió de su estupor y recuperó su concentración. Se tocó la gargantilla en el cuello, a la que se negó a llamar collar, y contestó telepáticamente. Entendido, gracias por salvarme, realmente me ayudaste allá atrás. Ya, solo ten cuidado. Has empezado a comportarte mucho mejor conmigo últimamente, Hajime-san, solo un poco más y estarás loco por mí. Shia cortó el enlace telepático antes de decir eso último en voz alta. Se sonrió suavemente mientras miraba los protectores mecánicos que Hajime le había enviado. Su motivación se renovó, cargó hacia los demás líderes vigilando por si había más lobos monstruosos. Hajime murmuró, esa chica siempre se está metiendo en problemas, mientras derribaba otra ola de monstruos. También había 4 cruces flotando a su lado. Estas eran las armas omnidireccionales controladas por gravedad que él había creado. Los crossbeats funcionaban bajo el mismo principio que sus drones, pero estas estaban diseñadas para el ataque. Cada una de ellas estaba equipada con un rifle y una escopeta, y él las controlaba con las 7 piedras espirituales incrustadas en una pulsera que llevaba puesta. Había encantado su cubierta exterior con piel de diamante, y con una señal de su piedra espiritual podían transformarse en poderosos escudos en un momento. Su tiroteo combinado con el aluvión de sus crossbeats lo convirtió en una tormenta de muerte. Ya había derribado a 40 líderes y debido a que su intimidación estaba en pleno apogeo, muchos de los monstruos habían comenzado a huir. En el borde de su visión, Hajime vio a alguien gritar salvajemente a los monstruos que huían. Se parecía sospechosamente a la cabeza de una persona, así que Hajime usó visión lejana para obtener una imagen más clara de lo que era. Era inconfundiblemente una cabeza humana, cubierta por una túnica negra. Shimizu gritaba a su ejército en retirada como un niño haciendo un berrinche. Viendo que no tenía ningún efecto, levantó su artefacto, un bastón, y empezó a cantar. Naturalmente Hajime no tenía ninguna razón para dejarlo terminar, así que le quitó el bastón de las manos a Shimizu con un disparo bien colocado de Donner. La fuerza del disparo hizo que Shimizu volviera a caer en su agujero. Hajime no estaba seguro de si era obra de Shimizu o no, pero varios lobos negros eligieron ese momento para saltar entre la multitud e intentar derribarle. Su fuerza y coordinación era mucho mayor que la de los monstruos regulares. Le recordaron a Hajime a los lobos de colas gemelas que había combatido en el abismo. Adivinó que su fuerza también estaba al mismo nivel. No tenían la habilidad de manipular relámpagos como lo hacían los lobos de colas gemelas, pero a juzgar por cómo a veces se las arreglaban para esquivar los ataques de Hajime con una sincronización impecable, él supuso que su magia especial tenía que ser la previsión, y su coordinación fue magnífica. En otras palabras, estaban a la altura de la fuerza de los monstruos más débiles del abismo. Sin embargo, incluso esa fue una hazaña impresionante. Podrían estar más lejos que la segunda cordillera, pero incluso si ese es el caso, ¿Shimizu realmente trabajaba solo aquí? Hajime puso esos pensamientos en su mente. Ahora mismo necesitaba concentrarse en el enemigo que tenía delante, y así cambió su atención de los líderes monstruosos a los 12 lobos negros que saltaban sobre él. Giró en círculo disparando a Donner y Slag en todas las direcciones para intentar derribar el grupo coordinado que lo rodeaba. Si bien sabía que esquivarían su aluvión inicial con previsión, utilizó su propia previsión para apuntar a donde esperaba que estuvieran después de esquivar. Algunos de ellos lograron esquivar eso, lo que les sorprendió. Parecía que, como los lobos de colas gemelas, tenían una forma de telepatía que les permitía intercambiar información durante la batalla. En la fracción de segundo que les llevó a Hajime recargar, uno de los lobos que quedaban saltó hacia él por detrás. Sin embargo, una de sus mordidas se estrelló contra él desde arriba como una guillotina. Otro intentó usar su camarada caído como trampolín para saltar sobre Hajime, pero lo voló en pedazos con un disparo de escopeta desde su codo artificial. El resto intentó rodear a Hajime, pero con un concentrado estallido de fuegos de los 2 crossbeats restantes se vieron obligados a abandonar la idea. Hajime usó el paso supersónico para deslizarse a través de la abertura que sus crossbeats habían creado, disparando sus revólveres gemelos tras él mientras salía del cerco. 2 de los lobos trataron de perseguirlo y prepararon un ataque en pinza, pero los crossbeats de Hajime los derribaron, así que Donner y Slag se cobraron la vida de otros 2.
Otro de los lobos fue golpeado por uno de los monstruos que habían volado hacia atrás y se lanzó hacia Hajime. Hajime esquivó a un lado, mató al monstruo que se dirigía hacia él y le voló la cabeza al lobo que estaba enredado con él. Luego se puso en pie, solo para encontrar a un lobo a unos centímetros de su cara, sus fauces abiertas de par en par. Había elegido el momento y el lugar perfecto para atacar, casi como si hubiera sabido dónde estaría. Cualquiera que mirara estaría seguro de que Hajime había sido mordido. Sin embargo, Hajime se balanceó un poco y los dientes del lobo se apretaron con el aire vacío. De alguna manera había retrocedido un paso en el lapso de un instante. Luego presionó a Slack contra el estómago del lobo y disparó. Los lobos que quedaban saltaban hacia él, pero por alguna razón, cada vez que se acercaban, Hajime de repente estaba en un lugar diferente y cada vez Hajime los derribaba a quemarropa. Parecía como si los lobos fueran inoportunos a sus propios ataques, que en realidad lo eran. Hajime estaba usando la habilidad derivada Vals de Ilusión para confundir sus sentidos. Era una habilidad derivada de ocultar presencia que dejaba una presencia de señuelo en el lugar en el que Hajime había estado durante unos segundos mientras ocultaba su presencia real. Como parecía que todavía estaba allí, los lobos no podían darse cuenta de que estaba escondiendo su presencia. Por supuesto, si se hubieran detenido a observarlo, habrían visto a través del truco. Sin embargo, era muy difícil enfocarse en la observación en medio de una lucha de vida o muerte, y como estos lobos dependían más de sus sentidos que la mayoría de los monstruos, su engaño fue doblemente efectivo. Además, estaba aumentando su base de ilusión con Rift Wall y usando sus crossbees al mismo tiempo. Para los lobos, incluso tan fuertes como los del abismo, nunca tuvieron la oportunidad de tocarlo, y así, en menos de un minuto, las cartas de triunfo de Shimizu habían sido aniquiladas sin siquiera darle un rasguño a Hajime. Con los lobos fuera del camino, Hajime envió sus crossbees para acabar con los líderes monstruos que quedaban. A partir de las imágenes que sus otros crossbees le estaban transmitiendo, Shia también terminaría con su trabajo en poco tiempo. Mientras tanto, el trueno dracónico de Yue mantenía a raya a los monstruos que quedaban. En otros 2 minutos habían eliminado con éxito todos los monstruos lavados de cerebro que pudieron encontrar. Después de estar seguro de que no quedaba nadie más, Hajime respiró hondo y soltó un rugido de proporciones épicas. Su voz resonó por todo el campo de batalla. La pura presión intimidó a los monstruos, infundiendo miedo en sus corazones. El ejército entero se congeló por un segundo. Entonces se dieron cuenta de que ya no había nadie que les ordenara avanzar, así que poco a poco empezaron a retroceder. Cuando nadie los persiguió, se dieron la vuelta y huyeron de vuelta a las montañas, todos ellos asegurándose de dar a Hajime un amplio espacio. Era como una roca en medio de un arroyo que fluía, desviando el flujo de su retiro a su alrededor. Mientras observaba la retirada, Hajime vio a Shimizu intentar escapar en el caos. Estaba montando lo que probablemente era el último de los lobos de 4 ojos. ¡Qué lástima! Ya es demasiado tarde. Si hubieras ordenado a todas tus fuerzas que cubrieran tu retirada antes, podrías haber tenido una oportunidad. Hajime se arrodilló apuntando con cuidado a Donner y disparó 2 veces seguidas. Su puntería era perfecta. Sintiendo el peligro, el lobo saltó rápidamente a un lado y esquivó el primer disparo, haciendo que el segundo lo golpeara directamente en el fémur. Sin una pierna sobre la que pararse, el lobo cayó al suelo, tirando a Shimizu. Con lo alto que eran sus estadísticas, la caída no causó ningún daño real a Shimizu, así que instantáneamente volvió a levantarse, corrió hacia el lobo y empezó a gritar algo. Cuando no respondió, le dio una patada en la cabeza. Probablemente estaba intentando que volviera a pararse para poder escapar, por lo que parece ya estaba en las garras de la histeria. Al darse cuenta de que no respondía el lobo, puso una mano sobre su cabeza y empezó a cantar algo. Lo más probable es que fuera un hechizo para obligarlo a levantarse. Pero Hajime no le dio la oportunidad, disparó otra bala a su cabeza sacando al lobo de su miseria. Shimizu fue expulsado por la fuerza de la bala, se levantó de nuevo y comenzó a correr con sus propios pies, mezclándose con la horda de monstruos que huían hacia el norte. Hajime sacó a Stave y luego corrió tras Shimizu. El chico se dio la vuelta cuando oyó un sonido desconocido e hizo una doble toma cuando vio una motocicleta, algo que no debería pertenecer a este mundo, corriendo hacia él. Empezó a correr aún más rápido, tratando en vano de superar la velocidad de la moto. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios está pasando? Esto no puede estar pasando. Se supone que yo soy el héroe aquí. Empezó a arrojar un torrente de maldiciones, pero un golpe con el brazo protésico de Hajime lo mandó a callar. Shimizu se plantó en el suelo y se deslizó unos metros antes de detenerse sin piedad. Ahora bien, me pregunto qué hará Sensei contigo, y dependiendo de cómo vayan las cosas...
Hajime murmuró mientras ataba a Shimizu con alambres de su brazo artificial y empezó a llevarlo de vuelta a la ciudad. Nubes de polvo aún colgaban sobre las devastadas llanuras, que estaban cubiertas de un mar de sangre y carne. Hajime condujo a Steve a través del campo de batalla mientras arrastraba a Shimizu. Ahora estaba verdaderamente derrotado. Y bueno, hemos llegado al final de las partes 3 y 4 del capítulo 3 del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Una total masacre sería el resumen de esta última parte, aunque bueno, vimos también la preparación y el ascenso de la Sensei Aiko como verdadera diosa. Finalmente lograron también capturar al responsable de crear este ejército que pudo causar mucho daño y muertes inocentes. Espero que les haya gustado este relato. Si fue así, deja tu me gusta, comenta qué te pareció esta batalla / masacre y no olvides suscribirte si todavía no lo estás y te ha agradado el contenido. Para el próximo video de este capítulo veremos qué acciones toma la Sensei Aiko con respecto a Shimizu. Entonces, eso es todo por ahora. El relator JS se despide, que les vaya bien en todo lo que hagan y conmigo será hasta el próximo video. Adiós.